Objetivo número uno, convertirte en full stack. Lo que te estoy compartiendo es la herramienta Miro. La necesidad de dibujar cosas para entenderlas mejor. 35 y 45 años. Ahora hablaremos de la parte negativa. La actualidad que más suena en estos momentos es la inteligencia artificial. Personas que están buscando una oportunidad en desarrollo de software tienen menos oportunidades. En React, en el frontend, Vue, Svelte, Angular o APIs. Esto es el mercado. ¿Tienes ganas o no? Bueno, empezamos tus prácticas. Objetivo número uno, convertirte en full stack. ¿Eh? Vale, ¿Tienes ganas o no? sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, metodología que vamos a aplicar. Dedicaremos cada día media hora Vale, grabada, la publicaremos para que todo el mundo desde el canal la pueda ver y pueda ujú, ver tu evolución, ¿vale? Que yo creo que es la parte más importante. Da igual lo que tú sepas, lo que no sepas, el nivel que tengas y el que no. El objetivo número vale, uno es que tú tengas la capacidad de desarrollar software desde el punto de vista de frontend, backend, gestión de servidores, aplicación móvil y entiendas muy bien el circuito que cubre todo eso y sobre ujú, todo qué piensa el cliente, cómo gestionar proyectos con el cliente, qué significa priorizar versus una incidencia, cómo se prioriza vale, mejor, todo lo que tiene que ver con introducirse en el mercado laboral, ¿vale? Es decir, ok, si tú realmente el día de mañana quieres tener una buena opción en el mercado laboral, tienes que tener las máximas facetas posibles y tienes que, pues bueno, pues saber hablar con un cliente, pues saber analizar un problema en un proyecto, en un código, ¿vale? ujú, Ya lo tengo. Lo que te estoy compartiendo es la herramienta Miro, ¿vale? vale, Esta herramienta es una herramienta que yo utilizo mucho. A ver si, bueno, me da acceso a la herramienta. Bueno, ujú, es una herramienta que yo utilizo mucho para plasmar ideas, para definir vale, proyectos, para todo tienes que utilizar esta herramienta, o esta u otra, ¿eh? vale, Pero vale, tienes que tener la necesidad de dibujar cosas para entenderlas mejor, ¿vale? vale, Entonces, aquí, como verás, yo tengo plasmado el proyecto con el que empecé el canal de Cocinando Software en YouTube, ¿vale? Que ujú, lo tengo aquí, aquí tengo el canal, pues hay un montón de vídeos, ¿vale? Ya hay 140 personas que quieren consumir estos contenidos de una forma o de otra, con más o menos tiempo. Lo que sí que está claro es que hay bastante gente que tiene interés en aprender software o quiere buscar una segunda oportunidad. En las estadísticas del canal de Cocinando Software hay una estadística que me impactó muchísimo que dice que más del 40% de las personas que se han suscrito tienen entre 35 y 45 años. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el desarrollo de software es una oportunidad. La inteligencia artificial también está generando muchas oportunidades en ese sentido. Ahora hablaremos de la parte negativa, ujú, pero bueno, más allá de lo que las estadísticas de Cocinando Software, que en ese sentido creo que es muy interesante, es muy importante utilizar una herramienta que te permita plasmar ideas. Y aquí pues tengo todos los capítulos que se han ido publicando desde la sesión uno todas hasta la sesión 16, ¿vale? Porque todavía tengo que publicar la 17, 18 y 19 que están grabadas y la sesión 20 que va a ser un resumen, ¿vale? No sé si habrá 20 y 21, creo que se convertirá en una 20 y ya está, y será un resumen del proyecto que yo he publicado, ¿vale? Que está, si nos vamos a las listas de reproducción y cogemos esta en concreto, a ver si puedo hacerlo más pequeño. Esta. Aquí están todos, ¿ves? Y está hasta ujú, la 16, ¿vale? Entonces,
En tu caso, vamos a crear una lista de distribución nueva. vale, Vamos a diseñar las miniaturas tuyas orientándolo a cómo convertirte en full stack, ¿vale? ok. Siempre, clase uno de no sé cuántas habrán, ¿vale? Entonces, hoy estamos a 6 de octubre. Vamos a dedicarnos cada día. Lógicamente, tú tienes que hacer 4 horas de prácticas al día, de Mm, aquí hasta el mes de mayo aproximadamente. Estamos hablando de que octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Son casi 8 meses, ¿vale? Entre días de vacaciones, Navidad y tal, y historias tipo escolar, pues mm, 7. Vamos a poner 7. Entonces, claro, aquí hay muchas sesiones, ¿vale? 7 meses a un total de pues 20, de unas 140 sesiones de media hora, ¿vale? Seguramente pues haremos menos o no, las encaucemos de una manera o de otra. De momento vamos a empezar por media hora cada día, ¿vale? Entonces, primera cosa que vamos a hacer. Yo siempre digo que hay que utilizar las herramientas, lo mejor es pues predicar con el ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar ya con el proyecto de Ethan, ¿vale? Venga, vamos allá. Tú te llamas Ethan, ¿qué más? Algar Ruiz. Ethan Algar. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Tú eres estudiante, De DAW. De segundo de DAW. estudiante de DAO. ¿Qué es DAO? Para que la gente lo entienda. Es un FP, Eh, ¿no? sí, un FP de desarrollo de aplicaciones web. Desarrollo de aplicaciones web. Vale. Desarrollo de aplicaciones web. Perfecto. Estás en segundo. ¿Cuánto te Sí, queda para acabar? Supongo que te quedará pues hasta mayo, más o junio. menos, sí, en mayo justo. ¿Qué es lo que has estudiado hasta ahora? ¿En el primer año que hiciste? Hicimos la programación básica con Java ¿Mm? y después también base de datos utilizamos el PostgreSQL para hacer también lo básico de crear base de datos, conectarlas y así. Vale. Y después en lenguaje de marcas hicimos XML, que era para hacer páginas sencillas. Ujú. Y tocamos un poco de PHP en desarrollo de aplicaciones, pero ahora nos estamos poniendo más con el entorno de cliente y todo esto. ¿Con qué? ¿Y qué estáis haciendo ahora? Ahora con esto de clientes, que hemos hecho una práctica de una calculadora funcional Vale. con JavaScript y con todo, Muy para bien. pillar un poco el ritmo y entonces así ya ponernos bien. O sea, solo frontend. Bueno, es que con lo de servidores hicimos como también una prueba para saber cómo íbamos de nivel, porque habían unos muy verdes y entonces por eso mismo. Vale. Es como que estamos de repaso ahora mismo. Vale. Ok. Desarrollo. Voy a poner la calculadora es todo en JavaScript. HTML, CSS y JavaScript. Vale. Perfecto. La calculadora. Vale, perfecto. Entonces, este eres tú hoy, 6 de octubre. Mm, ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos un poquito para acá y empezamos a hacer, pues, vamos a poner aquí sesiones, pues bueno, aquí 140 sesiones, son muchas sesiones, ¿vale? mm, Vale. Vamos a poner las próximas y iremos poniendo cada vez más, ¿vale? Entonces, sesión uno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer simplemente un repaso de la actualidad. vale. ¿Vale? Y te voy a poner una serie de deberes, lógicamente, una serie de Mm, tareas para que puedas hacer mañana antes de que nos volvamos a ver, de tal vale. manera que tú siempre cubras las horas de tus prácticas, ¿vale? La actualidad que más suena en estos momentos es la inteligencia artificial. Hay dos situaciones que está provocando. Una es un mensaje. La inteligencia artificial va a arruinar tu trabajo y va a hacer un montón de cosas y tal.
En realidad la inteligencia artificial es una oportunidad, pero como todo en la vida, como todo proceso revolucionario, sí que es verdad que va a automatizar procesos, va a generar muchísimas facilidades a muchas empresas y estas empresas ven un ahorro de costes y, lógicamente, pues se ahorrarán en personal y demás, ¿no? Pero habrá muchísimas otras oportunidades. En el sector que nos ocupa, que es el software, y mi objetivo contigo es que tú el día de mañana puedas desarrollar software para cualquier Mm, cliente y lo quiero orientar a un cliente como si tú fueses autónomo o dueño de una empresa. Luego, si trabajas para otra empresa, pues bueno, pues tendrás esa vertiente de persona que intenta pensar por el cliente y eso al empresario le gusta, mm, ¿vale? No, no simplemente una persona que te pica el código y tal y ya está, no. Una mm, persona que piensa. La inteligencia artificial, una de las cosas que está empezando a hacer cada vez más y de una forma bastante bien hecha es que pica código sencillo y todo lo que es la tarea de una persona junior mm, la hace por ti de forma sencilla. Eso quiere decir que hoy por hoy personas que están buscando una oportunidad en desarrollo de software tienen menos oportunidades. Por un lado, la inteligencia artificial hace un gran trabajo por ti, en el caso de las empresas. mm, Y por otra parte, es que lo hace mucho mejor. ¿Qué pasa? Que las empresas en este sentido pues dicen, ostras, pues yo, ¿para qué voy a contratar a una persona junior con lo que me cuesta, que es seguridad social y todas estas historias, cuando mm, la inteligencia artificial me lo hace mucho más rápido y demás? Bueno, pues lo que hay que hacer es potenciar cosas que la empresa necesita. Lógicamente, la inteligencia artificial te va a hacer código, pero la inteligencia artificial hay muchas cosas que no va a hacer, que no sabe hacer. Por ejemplo, te desarrolla un código al inicio muy bien hecho mm, o bastante bien hecho, pero ya cuando tienes que profundizar en el proyecto, en el modelo de negocio, en las casuísticas, ya no es tan buena. Y dudo mucho que lo sea pronto, ¿vale? Aunque la gente dirá que sí, pero yo ya te digo yo que no. Entonces, ahí es donde entra el ser humano, ¿no? Ahí es donde entras tú, en la comprensión, analizar el problema, el para qué de ese desarrollo. Yo qué sé, si tú decías, no sé, una calculadora, ¿no? Bueno, pues puede ser una calculadora básica, puede ser una calculadora un poco más científica. ¿Para qué es esa calculadora? Yo qué sé, pues para un uso muy rápido, pues a lo mejor podría ser una aplicación que directamente sea en el escritorio, pum, tú le des a un, o una extensión de Google Chrome, ¿no? Y le das allí, pum, te aparece en muy pequeñito una pequeña calculadora y pam, 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 y le das, ¿no? Yo eso, como uso Apple, uso Mac, pues yo vengo aquí, pongo y calculo cualquier cosa, yo qué sé, 2 más 3 y ya me lo calcula, ¿no? Pues esto lo mm. uso muchas veces. Yo qué sé, esto es una tontería. Si hablamos de modelos de negocio, entran en escena muchísimas cosas. Imagínate que tú estás trabajando desarrollando una aplicación para una empresa pequeñita que distribuye pan. Mm, Y esa empresa pequeñita que distribuye pan empieza a hacerlo bien y antes distribuía a tres comercios, tres hornos, además de él tener sus propios hornos o sus propias panaderías y empiezan a pedirle más porque, bueno, se hace conocido y tal. Y usa todo Excel y tú le mm, ayudas a hacer macros con Excel y demás. Y le dices, oye, pues ya podrías tener una aplicación donde tengas dadas de alta los diferentes panaderías, los pedidos y tal, ya lo hacemos nosotros, en vez de meterlo en un Excel, ya lo hacemos en un sistema. Entonces tú ya le empiezas a dar una opción. mm, Pero claro, esa opción al inicio es una opción sencilla que tú puedes aplicar. Lógicamente, el panadero, el dueño del negocio, siempre pensará que tú tienes buenas ideas y que técnicamente, lógicamente, como eres mejor que él, pues creerá que tú eres un crack, ¿no? Pero eso no tiene, o sea, a lo mejor la solución que tú planteas, si no tienes los conocimientos suficientes, pues es una buena solución al inicio, pero cuando el negocio crece, no lo es tanto. Que imagínate que él, pues, utilizará ese software que tú le desarrolles, pero él estará pensando en su negocio, hará reuniones con su socio, si es que tiene uno o no, y resultará pues, que su socio es la parte comercial y de repente pasan en 6 meses de servir a tres panaderías a 12. mm, Ostras, ya no es tan fácil esto, ¿no? Ahora ya se reciben un montón los pedidos, hay saturación, hay una gestión manual, tu software está guay, pero sigue generando embudo, porque bueno, sí, no deja de ser un registrador de datos que tú le has mm, montado para ir más rápido que en el Excel, pero no es una solución instantánea. Lo suyo sería, pues en ese momento, pues saber, oye, pero ¿cuál es tu problema? No, 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 mi problema es que, claro, yo hablo con ellos por WhatsApp, pero claro, me hacen los pedidos por WhatsApp, luego se lo tengo que reenviar a no sé quién. Esto es el mercado.
¿Vale? Esta es la situación a la que tú tienes que poner solución si el día de mañana quieres ser un buen desarrollador y es lo que yo llevo haciendo 22 años. Escuchar un problema y poner una solución, pero muchas veces ese problema que te están trasladando es un problema que tienen hoy, pero tú tienes que intentar ser capaz de rascar un poquito en el cliente para saber qué problema tendrá después. Si tú le dices, oye, no te preocupes, que yo te soluciono esto, pero ahí se queda, pues bueno, Mm, seguirá siendo bueno para él, porque a lo mejor le haces un buen software y tal. Pero si tú le dices, oye, ¿y qué pasaría? ¿Tú tienes intención de crecer? ¿Tienes intención de servir a más panaderías en tu área local o fuera de Barcelona o fuera de Madrid o donde sea? Sí, no. ¿O cómo gestionas tus proveedores? ¿Qué cantidad de trigo compras o qué material utilizas? Tienes que interesarte por el modelo de negocio. mm, Y esa es una parte muy bonita del desarrollador. Siempre y cuando quieras enfocarte un poquito a análisis. Yo te lo aconsejo. ¿Por qué? Porque si te enfocas al análisis, a la consultoría, al saber, conocerás muchos modelos de negocio diferentes, ¿no? Y, oye, ¿cómo se fabrica el pan? Oye, pues déjame ir al obrador, déjame ver cómo lo haces. Pues la maquinaria esta, la otra. Empiezas a estudiar un poquito cómo diferentes empresas y cómo los diferentes negocios funcionan, ¿no? Porque al final eres estructurador de bases de datos, de la base de datos va hacia arriba, vas al backend, del backend va al frontend, del frontend va a la experiencia de usuario, de la experiencia de usuario, bueno, lógicamente la experiencia de usuario lo es todo, muchas veces, cómo funciona, cómo no, según cómo tú lo montes, no solo lo vas a hacer más fácil o más difícil, sino que a lo mejor ese código hay que repetirlo en el futuro, es más limpio, menos limpio, y unas capas brutales que hay que organizar. Este es el repaso de la actualidad, donde está la IA y los modelos de negocio. Pero sobre todo yo quiero destacar la IA. ¿Por qué quiero destacar eso y ponerle mucho énfasis? Porque realmente la gente que quiere buscar una oportunidad de desarrollo de software, aunque parezca fácil, hay un peligro inminente en ese sentido. Yo lo corroboré contigo. Tú llevas un año y medio, has mm. estudiado DAO, pero tu nivel de conocimiento respecto no solo al mercado laboral, sino a las tecnologías que se utilizan actualmente en React, en el frontend, Vue, Svelte, Angular o APIs a nivel de backend, pues en Nginx, en los servidores, no solo Postgres, sino SQL Server, el concepto del ORM que te abstrae de la gestión de las bases de datos, la integración continua. Hay muchísimos conceptos modernos que no conoces Ya. y que es muy importante conocer. Otra cosa que voy a conseguir contigo es que tu comunicación conmigo sea fluida de tal manera que llegue un momento en que tú me hagas preguntas técnicas. Es decir, que tu manera de Vale. hablarme a mí, que tú me preguntes y tengamos conversaciones cada vez más técnicas, ¿vale? Oye, y si en el front hago esto y si quiero un componente que me permita esto, oye, ¿cómo ves si aquí en vez de hacer un proceso síncrono lo hacemos asíncrono? Yo creo que puede ser más fácil para mejorar la experiencia de usuario o no, o realmente Django, que nosotros vamos a trabajar en un backend con Python, con el framework que se llama Django. Django, con la potencia que tiene con la renderización de templates, ¿vale la pena hacer un frontend totalmente separado del backend? Todas estas cosas hay que discutirlas porque te tienes que convertir en un experto en el por qué sí, el qué es esto, qué es lo Vale. otro. Y entonces con eso la IA no podrá contigo, sino que tú podrás con la IA. ¿Por qué? Porque la vas a utilizar. La IA no va a destruir nada, va a ser al contrario. Todo aquel que sea proactivo y tenga actitud, va a Mm, tener esa posibilidad. Lo que pasa, por mucha actitud que tengas, pues bueno, si te pones a estudiar fuerte y tal, yo soy autodidacta en ese sentido, ¿no? Pero claro, han pasado 23 años, no había IA, no había ni tanta documentación a mm, través de Internet, ni canales de YouTube con tanta formación, ni habían tantos divulgadores de contenido a nivel de desarrollo, no había nada de todo esto. O sea, mm. yo, para que te hagas una idea, no sé si alguna persona que pueda ver este vídeo lo habrá vivido, pero yo desarrollaba aplicaciones en ASP con Dreamweaver, que era un stack de Adobe que te Mm. permitía desarrollar aplicaciones. Y luego pues utilicé C Sharp con SQL Server, hacía aplicaciones de escritorio, lo que más hacía eran aplicaciones de escritorio, hasta que vino el entorno web y tal, ¿no? Que tú cuando vayas a utilizar la IA y la vamos a utilizar, la utilices para algo muy concreto. Mm. Oye, quiero que me ejecutes este proceso y se entienda bien, que Vale. cuando la IA haga algo por ti, tú sepas qué está haciendo y cómo corregirlo, porque no lo va a hacer bien a la primera.
Y luego, si todo esto va como yo espero, yo te pondré en diferentes situaciones en las que comprometidas para que tú pues te expreses. Olvídate de que todo esto se está grabando, porque esto Mm, sí servirá para mucha gente que el día de mañana pues quiera hacer algo. vale, Y a lo mejor pues también te sirve o le sirve a una empresa para, bueno, para decir, ostras, este chico pues me parece chico pues, ostras, que espabilado, conoce muy bien las herramientas. Yo creo que abrirse al mundo siempre será una oportunidad y es algo positivo, ¿vale? Así que también te felicito por ello, por haber mm, querido hacer esto. Vamos a trabajar en un proyecto inicial que va a ser, tenemos un frontend, vamos a tener un backend, ¿vale? Vamos a tener y una base de datos, ¿vale? Y lógicamente esto estará en un servidor que buscaremos la manera de gestionarlo nosotros mismos, ¿vale? Es decir, tú mismo, esto con el botón derecho lo pondremos al frente y lo haremos, vamos a poner, en vez de database, vamos a poner DB, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Esto se comunicará con la base de datos en doble dirección, ¿vale? Y a su vez el frontend también. La mayor parte del software que se desarrolla en un concepto de frontend que es una SPA, ¿vale? Una Single Page Application, vale, donde el frontend está muy separado del backend y se desarrolla con tecnologías como React, JS, Angular, Svelte. Es 100% JavaScript, pero es compilado. Es decir, tú creas un entorno, tienes que levantar un servicio. Normalmente se desarrolla pues con un JavaScript que es TypeScript porque te genera unas facilidades, es tipado no en todos los casos. Y luego todo eso se compila y se genera un JavaScript vanilla para que el navegador tenga la capacidad de interpretarlo. Pero es como una vale, especie de proyecto separado, totalmente separado. Entonces, si tú tienes un proyecto tipo Java y tienes un frontend totalmente separado, te ves obligado a que esta comunicación que hay aquí sea a través de una API, ¿vale? Una API no es más que una serie de funcionalidades que tú aplicas en el backend que son peticiones que tú generas, o sea, tú creas unas funcionalidades para recibir mm, peticiones y devolver respuestas. Por lo tanto, te ves obligado a crear aquí una API que responda a ello. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien empieza, yo no recomiendo nunca desarrollar un proyecto de backend totalmente separado del frontend, porque son como proyectos totalmente distintos. Y el mm, API es algo que a mí no me gusta hacerlo desde el principio. ¿Por qué? Porque al principio hay que hacer mucho backend. Tenemos que hablar de bases de datos. Tenemos que hablar del modelo de negocio, tenemos que hablar del proyecto que vamos a definir, qué vamos a hacer, tenemos que hablar de muchas cosas. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con Django. Es un framework muy completo de Python, ¿vale? vale, Yo llevo trabajando mucho tiempo con esto y está muy bien. Y una de las características buenas que tiene, te permite una renderización por parte o sea, es decir, tú le haces una petición desde el frontend, te devuelve HTML renderizado. Renderizado significa que los datos se han mezclado con la parte visual del HTML y ya te devuelve el resultado directamente. Cuando tú haces un frontend, una SPA, este proceso es asíncrono. Cuando mm, tú tienes un frontend que no es una SPA, esto es asíncrono. Asíncrono. ¿Qué significa que sea asíncrono? Si tú te fijas en el navegador, cuando tú haces una petición, se recarga todo el navegador. Se recarga, o sea, toda la página que tú estás viendo se recarga entera. Por ejemplo, si vamos a Google y hacemos una búsqueda, no sé si en Google pasará, ¿eh? Bueno, vamos a ir a ver, vamos a ir a Amazon. Amazon, va. Vamos a entrar en Amazon. ¿Vale? Si tú ves, si yo hago una búsqueda, me lo carga todo. mm, Bueno, no estoy seguro de si lo carga todo, ¿eh? Creo que sí. A ver. Sí, ¿ves? Cambia la URL, cambia todo. Yo creo que esto es síncrono, ¿vale? Asíncrono significaría que a lo mejor yo hago clic en este producto y todo el entorno se mantiene igual, pero solo cambia una pequeña parte. Es decir, hay una pequeña parte, o, a ver, esto ha llegado hasta tal nivel que a veces
no nos damos cuenta y a lo mejor es un proceso asíncrono, es una SPA toda completa y todas las peticiones al backend son asíncronas y no nos damos cuenta, ¿vale? Pero bueno, para Mm. eso está el inspector del navegador, el inspect, ¿vale? El inspeccionador y tal, estas herramientas de desarrollo que te permiten a los desarrolladores saber un poquito más acerca de cómo están desarrolladas las aplicaciones, ¿vale? En este de momento no lo vamos a tocar. En algún momento lo tocaremos. Te tengo que decir que yo a nivel de SPA no he desarrollado muchas cosas, sí que he desarrollado cosas con React, he hecho, bueno, al final una aplicación móvil es un poquito lo mismo en el sentido de que la aplicación móvil está encapsulada y compilada, o sea, es una aplicación como si fuese de escritorio dentro del móvil de una persona y por lo tanto requiere una petición a API a un servidor externo y por lo Mm. tanto ya es una primera aproximación a la creación de una API y en ese sentido nosotros trabajemos en una app, ¿vale? Entonces, si nosotros Vale. ponemos una app, nosotros trabajamos con Flutter, ¿vale? ¿Ves? Para que te hagas una idea, pues tenemos aquí una estructura de comunicaciones entre una aplicación que el día de mañana, imagínate el panadero del que te hablaba, ¿no? Imagínate pues que le Ujú. dices, oye, yo te aconsejo desarrollarle a tus clientes un entorno privado donde hagan login y puedan entrar y hacerte los pedidos. Y yo te desarrollaré en la herramienta de gestión tuya el alta de clientes y le podrás enviar un email con el user y password y luego él lo cambiará. Entonces tu cliente, el cliente del panadero, podrá entrar o por aquí o por aquí. Entonces aquí tendrás un entorno cliente-servidor, es decir, síncrono, donde todas las páginas, cada vez que tú entres en un menú, se lanzará una petición y se refrescará toda la información y demás. Y luego tendrás una aplicación móvil donde se verá exactamente la misma información, pero desde una vertiente móvil. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues a lo mejor el tipo de sector al que tú te diriges o al que se dirige tu cliente o la empresa en la que tú trabajas, a lo mejor no están tan familiarizados con el entorno web, pero la aplicación móvil, como lo usan cada día, Mm. y dices, bueno, pues venga. Entonces, cuando hagamos experimentos con una SPA, porque yo tampoco domino mucho el mundo de la SPA, pero ahí estará muy chulo porque yo practicaré en la creación de una SPA desde el desconocimiento y ahí podremos ver cómo una persona que lleva 22 años trabajando en desarrollo de software se busca la vida para aprender Astro o para aprender Svelte o Vue.js y me apetece mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque has de saber, si tú el día de mañana montases una empresa y desarrollases software para clientes y tuvieses 10, 15, 20, 30 clientes y empezases a crear software y propagar software en diferentes empresas, llegará un momento en que vas a tener que decidir qué stack tecnológico utilizas y si tienes la suerte como yo de tener clientes de muchos años, pues tendrás un stack tecnológico que en muchas ocasiones te va a costar migrar a algo moderno. ¿Por qué te va a costar? Porque no es lo mismo tener una herramienta de gestión para, imagínate que el panadero ya tiene 50 panaderías a las que servir, tiene un módulo de proveedores, un módulo ya tiene en su empresa, tiene 25 personas, tiene fichaje, tiene control de ausencias, tienes gestión de documentos, tienes un montón de cosas que tú le has desarrollado y ahora se te ocurre la brillante idea de decir, oye, ¿por qué no te hago yo la herramienta de gestión en React? ¿No? Y te dirá, vale, ¿y eso qué es? No, es una SPA y tal, y te funcionará mejor. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. Vale. Al final dirás, va a obtener el mismo resultado o un resultado un poco más ágil y demás, pero a lo mejor te metes en camisa de 11 varas. No es tan fácil. Digo, ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer eso? Cuando lo acabes, ¿tu cliente va a tener un problema? ¿O la empresa para que tú trabajas tiene un problema? ¿Van a tener dos proyectos separados? Otra pregunta del millón. Si algún día tú te vas de esa empresa, ¿está todo suficientemente bien documentado? El que venga después va a tener facilidad porque la tendencia es que los desarrolladores que vienen se encuentran ahí un batiburri que flipas de código y más buscamos es rehacerlo, ¿no? Y al final la empresa para la que tú trabajas o tu cliente no tiene conocimientos suficientes como para tomar una decisión a no ser que tenga un CTO en la empresa. Un CTO, búscalo por internet, es Vale. el responsable tecnológico de una empresa, ¿vale? Chief Technology Officer. En eso te puedes convertir si eres full stack, si dominas, si analizas, si eres... Avanzamos mucho en estas cosas, ¿vale? Hay una cosa de Miro que no me gusta mucho, que es los fondos, porque me obligan a mover los elementos de forma diferente. Entonces, voy a coger esto, lo voy a separar un poco de aquí, ¿vale? Y vamos a crear una segunda... Bueno, lo voy a copiar porque una de las cosas que no me gusta, no sé si me traslada el texto con el mismo formato o no, pero bueno. Vamos, sesión 2.
¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a pensar en un proyecto. Vamos a discutir sobre un proyecto. ¿Y qué hacemos y qué no hacemos? Piensa tú en uno de ellos, yo pensaré Mm, en otro y pensamos en dificultades, facilidades, a quién se dirige, a quién no se dirige, ¿vale? Hay unos conceptos que quiero trasladarte que son como visión, misión y valores, que mm, es qué es lo que tú ves en ese mercado al que te quieres dirigir, que puede ser un proyecto pequeño, grande, da igual. ¿Qué solución ves? Todo proyecto tiene que tener una solución. Y luego, ¿qué valores vas a aplicar tú en esa solución, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre eso, ¿vale? Vamos a hablar sobre el proyecto de Ethan. ¿Vale? vale. Y ya está.